Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, en nuestra cita sobre reflexión bíblica, sobre el punto de vista de Dios acerca de todo lo que está sucediendo. Dios no ha guardado silencio. Hace 8 días, usted puede verlo en el canal de YouTube, hablamos de atalayas y centinelas. Dios nunca ha dejado sin testimonio a los hombres desde Adán. Dios nunca los ha dejado sin testimonio y sin esperanza. Lo hemos dicho y me encanta repetirlo. Dios no fue el inventor del pecado. Dios es el inventor del perdón. Así que una primera gran lección en este tema de hoy es el ABC de la fe. Dios perdona, Dios justifica, Dios salva y Dios da vida eterna. Entonces la gente está rechazando al Dios eterno que se humilló visitándonos, tomando forma humana en Jesús, creyendo que es un juez implacable que está pendiente de caer encima a la primera infracción. Dios es misericordioso, paciente. Entonces, uno de los propósitos, y no me voy a cansar, es venid a Jesús, que es Dios, venid bajo las alas del Dios eterno, que Él quiere perdón, justificación, salvación y vida eterna para ti. Él no quiere la perdición de los hombres. Entonces hoy quiero hacer un esbozo panorámico de lo que es el ABC de la fe, o lo que podríamos llamar el catecismo de la fe. Sí, me oyó bien, catecismo. Catecismo, según la Real Academia Española de la Lengua, es un libro de instrucciones elemental. Entonces el ABC de la salvación eterna, ¿no le parece? ¿Dónde puede usted encontrar resumido en una corta exposición las instrucciones más importantes de la doctrina cristiana para la salvación eterna? Eso es un catecismo. Entonces permítanme invitarlos y ustedes busquen sus Biblias, porque lo más importante de todo al final de finales es que nosotros no tenemos sino una base para nuestra doctrina, y es la Biblia. Y yo pienso que si hay un regalo trascendental e importante que Dios le haya dado a los hombres, es las instrucciones escritas en la Biblia. Y no es el momento de explicarle a usted cómo es de confiable, autoritativa, inerrante, apostólica y veraz. Eso será el tema de otro día, de otro catecismo. Todas las grandes religiones tienen sus textos guías, el Gita, el Corán, la Biblia. Inclusive que los países tienen sus textos guías, la Constitución, la Carta Magna. Carta Magna. No es un libro, es una carta, pero es magnífica. Es la más importante que uno puede conocer. Así que mis hermanos, amigos, les invito al ABC de la Biblia, y es el libro de los Romanos. ¿Por qué el libro de los Romanos? Bueno, miren, a manera de introducción, tengo que decirles que la vida y la biografía de Jesús se encuentra en los evangelios, que son 4: Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio según San Juan. Ahí está la parte histórico-biográfica con algo de doctrina de la
presencia del Mesías en medio nuestro. Con su muerte y resurrección se parte la historia. Entonces, luego el segundo libro escrito, o sea, después de los evangelios, que son 4, el quinto libro escrito en el Nuevo Testamento es la forma como empezó a crecer el mensaje del evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Después de eso, Pablo, que se describe su conversión en el libro de los Hechos, se convierte en el más erudito, el instrumento escogido por Dios para que alcance al mundo no judío, que se llama gentil en la Biblia. Entonces el apóstol de los gentiles es Saulo de Tarso, que después de su entrega y conocimiento de la verdad de Jesús, se convierte en el gran apóstol Pablo. Pablo, un personaje, yo diría, de los más importantes en la historia de la humanidad. Pablo prácticamente es el sintetizador, el que explica la obra del Mesías. Entonces Jesús es el Mesías que vino a morir, y uno se pregunta a veces por qué tenía que morir. Resucita, y todo el mensaje detrás de su vida, pasión, muerte y resurrección está en una forma maravillosa explicado por Pablo, y arranca con la epístola del apóstol a los romanos. Y esa epístola nos da un panorama hermoso de lo que es el ABC de la fe. En primer lugar, en el capítulo inicial del 1 al 3 de Romanos, usted lo va a ver en su casa, y yo le invito a que lea ese libro doctrinal maravilloso. Pienso que la seguridad de la fe viene dada en parte por el estudio bíblico y la convicción que Dios por su Espíritu Santo le da a su corazón. Y como se trata de darles a las gentes un mensaje de buenas noticias de salvación, qué bueno que lo haga a través de la ilustración de su mente, el estudio de los textos teológicos como Romanos, y la seguridad que Dios le va a dar a su corazón para confiar en Jesús y ser justificado por Dios. Justificado es declarado salvo. En el capítulo 1, 2 y 3 muestra Pablo que todos somos culpables, que el culpable del pecado no es Dios sino el hombre. Y ahí está muy claro, somos inexcusables delante de Dios. Del capítulo 4 al 10 hace toda una demostración histórico-teológica de cómo Dios está buscando al hombre para que se salve. Cómo Dios está buscando al hombre para justificarlo, y empieza desde Abraham. Luego compara a Adán con Cristo. Adán fue hecho directamente por Dios, el primer hombre, Adán, y el segundo Adán, Jesús, directamente por Dios. Por eso el nacimiento de Jesús es por obra de Dios, no por obra de José. Y eso es muy interesante entenderlo. ¿Quiénes han nacido directamente por la, vamos a decirlo así, por la voluntad de Dios? Adán, el primero, y el segundo Adán, Jesús. Por eso nace en forma milagrosa, providencial, sin la intervención de varón. Uno de los pilares de nuestra fe es el nacimiento virginal del Salvador. Y también tema para estudiar con profundidad un día. Entonces, mis hermanos, si hay algún interés en la sociedad de hoy, en las religiones de hoy, es desvirtuar la divinidad de Jesús, partiendo de su nacimiento, y la santidad de Jesús, tratando de enlodar su vida. Aquí en esta tribuna, de una vez,
El ABC de la fe es: Jesús es Dios entre los hombres. Esa es una piedra angular de nuestra fe. Su nacimiento sin intervención de varón, vivió sin pecado, murió para justificarnos y resucitó venciendo la muerte. Es que esa es la buena noticia del Evangelio. Por alguna razón parte la historia en dos. Y esto ha sido producto de estudio hasta de ateos. Yo leí muy al principio de mi vida cristiana autores que, viendo y escuchando lo que se decía en contra de la imagen de Jesús como personaje, se dedicaron a investigar la vida de Jesús y luego fueron persuadidos a creer en Él como su único, suficiente Salvador, camino, verdad y vida. Bueno, del versículo 4 al 10, entonces, decíamos en Romanos, se presenta todos unos cuadros sobre Abraham, Adán, Cristo. Capítulo 6 nos identifica en el bautizo con Jesús, así como Jesús murió en nuestro lugar. Nosotros, al ser sometidos a inmersión en las aguas por el bautizo, nos estamos identificando con su muerte. Entonces hay una, vamos a decirlo así, una lúdica muy bella en el capítulo 6 que asimila o asemeja el bautizo en aguas con la identidad que yo hago pública con la obra de Jesús a mi favor. Y así, capítulo 7, la lucha que se tiene de agradar a Dios cuando lo hago en mis propias fuerzas, que eso son las religiones. ¿Qué es la religión? La religión es tratar de agradar a Dios en mi capacidad humana. Yo diría que es imposible. Ese capítulo 7 termina diciendo Pablo: miserable de mí, trato de hacer lo bueno y no puedo. Entonces el capítulo 8 de Romanos es una respuesta extraordinaria que Pablo nos da de cómo sí se puede vivir una vida cristiana en medio de un mundo pagano. Cómo se puede ser luz en medio de las tinieblas. Y es mediante el poder del Espíritu Santo. Es que lo que nosotros queremos decirles en esta tipo de explicaciones a la gente que pues tenemos la fortuna de que escuchen estas explicaciones, es que en tu capacidad no puedes obedecer a Jesús. En tu religiosidad es muy difícil. Deja que Jesús resucitado te capacite. En la vida natural no se puede vivir sobrenaturalmente, pero para vivir sobrenaturalmente se necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que eso es lo que habla Pablo en Romanos capítulo 8. Luego en el capítulo 9, 10 y 11 Pablo hace un panorama de la historia de Israel antes, en la actualidad y hacia el futuro. Y eso nos lleva hasta el capítulo 9, 10 y 11. Y en el capítulo 11, mis queridos hermanos, les invito a que me acompañen. En el capítulo 11, prácticamente allí termina la teología de Pablo. Sí, me oyó bien. Es decir, Pablo hace todo un recorrido desde la culpa del hombre, la salvación de Dios cuando nos justifica, nos da ejemplos bíblicos, nos dice que hay que vivir en el poder del Espíritu Santo, nos explica la historia de Israel, que Dios tiene un plan especial con Israel. Dicho sea de paso, en este momento es oportuno aclarar: una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Dicho en una forma como el ABC de la fe, que es el título, o dicho en una forma de pregunta y respuesta, aclárelo bien en su mente. Escogió a un pueblo, Israel, eligió a otro pueblo, la iglesia, porque el escogido rechazó al Mesías.
Entonces el rechazo del Mesías por parte del pueblo escogido Israel llevó a Dios a elegir por fe un pueblo que crea en Jesús, que ese somos nosotros. Así que Dios tiene un plan con Israel que lo llevará hasta la consumación del final, y otro plan con la iglesia. La iglesia se inició en Pentecostés, cuando Dios por el Espíritu Santo vino a habitar a los que creemos en Jesús, y termina la historia de la iglesia cuando Dios saca a la iglesia de la historia. Mire qué bonito decirlo y qué sencillo. La iglesia empieza su historia en Pentecostés y termina la historia de la iglesia cuando Dios saque la iglesia de la historia, en un momento que se conoce como la desaparición, el rapto, el arrebatamiento, que usted lo puede encontrar en los videos del canal de YouTube, y que seguiremos hablando de ese acontecimiento maravilloso de que una noche anocheceremos y una mañana no amaneceremos. Saca a la iglesia de aquí para entrar nuevamente a tratar con Israel, que lo dejó en stand-by, y se dispara todo lo que es el final de la historia. Entonces llegamos al capítulo 11, donde Pablo prácticamente se le acaba la teología, y mire cómo termina el capítulo 11. Le invito. Versículo 32 al 36 es la parte final de la teología paulina. Luego sigue hablando de teología en las otras cartas, ¿no? En Efesios, en Tesalonicenses, en Colosenses, porque Pablo escribe prácticamente un tercio del Nuevo Testamento, 14 epístolas, incluida Hebreos, del apóstol Pablo. Quiero mirar cómo termina Pablo su teología. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire usted qué dialéctica paulina tan hermosa. Todos estaban bajo desobediencia, judíos y no judíos. Escogió a los judíos y rechazaron al Mesías, entonces escogió a los gentiles, a los no judíos, porque todos estaban bajo desobediencia. Cuando escogió a los judíos, tuvo misericordia de los gentiles, y al creer en Cristo escogió a los gentiles y tiene misericordia de los judíos. Es extraordinario el ABC de la fe. Verso 33, mire cómo lo dice Pablo, yo no lo digo, lo dice Pablo en su carta teológica, histórica, apostólica, dialéctica. Dice: oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios. Entre admiraciones, oh profundidad. Dios quiere salvar, Dios no quiere condenar. Tuvo misericordia de la humanidad, escogió un pueblo. Ese pueblo rechazó el Mesías, tuvo misericordia de los gentiles y les entregó el Mesías para que creyeran. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso es un piropo extraordinario a la mente más preclara y profunda de la teología, que es Saulo, Pablo. Si él está diciendo que lo de Dios es riquezas, profundidades, ciencia, sabiduría, juicios, insondable e inescrutable sus caminos, créale a Pablo. Dios quiere tu salvación, la mía, la del mundo entero. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor, de Dios? ¿Quién fue el consejero de Dios? Verso 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina el punto final de la teología de Pablo: porque de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
el fin de la teología, profunda, inescrutable. Cómo salva al hombre que cayó en Adán, cómo escoge un pueblo que se rebeló al rechazar al Mesías, cómo envía tomando forma humana al Mesías, a Jesús, cómo nos justifica con la muerte de Él y con su resurrección nos quiere dar el perdón y la vida eterna. Este es el ABC de la fe. Dios nos visitó en carne humana, en Jesús, que nació en forma providencial y milagrosa, vivió en santidad, dispuso su vida siendo el dador de la vida, para morir maldito colgado de un madero, derramando su sangre para que todo aquel que crea que Jesús murió en su lugar tenga salvación, perdón, vida eterna. Dios lo declara justo y con la resurrección nos garantiza que la eternidad nos espera, y como si fuera poco, para poder vivir con éxito en esta vida humana y natural, nos da el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ese es el ABC de la fe. Y no hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Y con eso en mente, usted está equipado para ser de bendición, para ser salvo. Pero hay un engaño en este mundo de tinieblas. Miren, mis hermanos, les voy a dar un versículo que a mí me pareció muy fanático cuando lo leí hace muchos años, incursionando en el estudio de la soteriología, o sea, cómo Dios salva, y de la escatología, cómo termina la historia. Aplicando la hermenéutica, mire qué términos, uno se asusta de esos términos, no. Cómo Dios salva, soteriología. Cómo termina la historia, escatología. Eclesiología, cómo Dios salva a la iglesia. Venga a la iglesia. Venga, haga parte del cuerpo llamado iglesia, que no es un edificio ni una organización, no es un edificio, no es una tradición, no es una organización, es un organismo vivo. Todos los creyentes en Jesús, como lo hemos explicado en este ABC de la fe, somos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. El pueblo de Dios, los que creen en Jesús, el cuerpo de Cristo, los que recibimos a Jesús, y el templo del Espíritu Santo, los que por el Espíritu somos de forma sobrenatural iluminados para entender la eternidad y las tinieblas de este mundo. Venga Jesús. Por favor, no acuda a tradiciones, a religiones, a doctrinas, a filosofías, a ideologías. Acuda a Jesús. Acuda a Jesús. Termina la teología paulina diciendo: porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y empieza el capítulo 12, que es deberes cristianos. Mire usted. Cuando ya usted ha conocido la forma como Dios le ha salvado o me ha salvado, entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras se acaba la historia? ¿Qué hacemos ya siendo salvos? ¿Por qué no vienes por nosotros y nos llevas al cielo? ¿Para qué nos dejas aquí? Capítulo 12. Para que seamos luz en medio de estas tinieblas. Y si ustedes me permiten, con mucha prudencia lo voy a decir: todo el que predica a Jesús como camino, verdad y vida, y el único Salvador y Señor, el único y suficiente, es luz en medio de estas tinieblas. Me pareció un versículo, les decía, muy fanático, y es el versículo que dice en la epístola del apóstol Juan, que el mundo entero está bajo las tinieblas, bajo el maligno. El mundo entero está dominado por el engaño del que no quiere que usted conozca a Jesús. Si usted tiene religión, está engañado.
si usted tiene una tradición o una devoción en cualquiera del santoral, cualquiera sea su devoción, está engañado. La luz es Jesús. Jesús es la luz. Si usted tiene filosofía, ideología, tradición o nada de eso, está engañado. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Y yo quiero aquí dar 10 deberes, como estamos hablando de un catecismo, que según la Real Academia de la Lengua, catecismo es un libro de instrucciones elemental que contienen doctrina cristiana. Primer punto del catecismo, capítulo 12. ¿Cuál es el primer deber cristiano? Yo le quiero ver en el cielo. Yo le quiero ver en el perdón. Yo le quiero ver justificado. Yo le quiero ver con eternidad. Primer paso. Entregue su vida a Cristo. Primer paso del catecismo. Entregue su vida a Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, Pablo ha hablado 11 capítulos de teología, llegó al techo de la teología en el capítulo 11, verso 36, a él sea la gloria por los siglos, amén, ahí terminó. Entonces dice, así que, como ya te expliqué en 11 capítulos, todo el plan de salvación, así que mis hermanos, les ruego, mire Pablo, tan conocedor de la doctrina, rogándote, te ruego, porque Dios es misericordioso y te quiere salvar, que te presentes como un sacrificio vivo, voluntariamente, usted que está vivo oyéndome, preséntese delante de Dios como sacrificio, o sea, sacrificio es muerte, muera a todo lo religioso y los tinieblas y el engaño de este mundo, y preséntese como vivo, santo y agradable a Dios, que es lo más inteligente, es el culto racional, es lo más inteligente que podemos hacer. Quiero darle aquí un espacio para usted que me escucha. ¿Quiere estar un día delante del eterno Dios? Lo más inteligente, lo más racional, es que después de 11 capítulos de doctrina, usted se presente, que Dios es misericordioso y le diga, quiero creer en ti, Jesús. El primer paso, el ABC de la fe, la primera instrucción del catecismo es, muere para que vivas. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede haber mata de trigo. Si tú sigues con tus tradiciones, con tus filosofías, con tus ideologías, o con tu ateísmo, o con tu indiferencia, yo te ruego, por las misericordias de Dios, que dejes esa indiferencia y te presentes no a una religión, no, a Jesús, y le digas, quiero creer en ti. Segundo punto del catecismo, no escuches los errores de este mundo de tinieblas que está dominado por el engaño y la mentira. Estamos bajo el imperio de la mentira. Las comunicaciones, las fake news, las noticias falsas en todo ha fallado, todas las instituciones están plagadas de corrupción. Solo Jesús es la verdad. Entonces, en segundo punto, verso 2, no tomes la forma de este mundo, no te conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de la mente, lee la palabra para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te invito a que vivas una vida agradable, que le agrade a Dios, y perfecta, que te dé eternidad. 1, preséntate a Jesús. 2, no tomes la forma de este mundo engañador. Conflictos,
entre las izquierdas y las derechas, entre la luz y las tinieblas, entre lo dulce y lo amargo, todo es una confusión. No, deja este siglo a un lado, busca transformar tu mente por el estudio de la Biblia como lo hemos hecho hoy en Romanos, y comprobarás la voluntad de Dios perfecta, agradable, una vida abundante. Esa es la que Dios quiere para ti. Tercer punto en el Catecismo, versículo 3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada, que cada cual que está entre nosotros tenga de sí un concepto sano, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de usted con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. ¿Qué es pensar con cordura? Que yo no puedo luchar solo, que yo no me puedo salvar solo, que yo soy limitado. Tenga cordura. Hoy en día en el mundo nos están indicando sutilmente que el hombre es la medida de todo. No podemos saltar sobre nuestra sombra. No podemos evitar que un cabello caiga de nuestra cabeza. Oh profundidad, inescrutables tus caminos. Dios es maravillosamente amoroso, inconmensurable, y el hombre cree poder vivir a espaldas de ese Dios maravilloso. Piense con cordura. Tercer punto, 1, preséntese. 2, no se conforme a estas filosofías engañosas. Tercero, tenga un sano concepto de sí mismo. Te dan un diagnóstico, te presentan un problema y clamas al cielo, pero no vivías indiferente. Pensemos con cordura. Somos criaturas hechas por Dios y no podrá tener paz nuestra alma alejados de Él, como dice San Agustín. Cuarto punto del Catecismo, del verso 4 al 10. No estás solo. Cuando yo conocí de Jesús, me habló a mí una persona en la universidad y yo descubrí después con sorpresa, yo pensé que yo iba a estar solo, creyendo en Jesús como un místico. No, un grupo grande de universitarios y profesionales que habíamos abrazado la fe en Jesús. Verso 4 al 10. Porque de la manera que hay un cuerpo y tenemos muchos miembros, pero no todos somos miembros con la misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dado, el de profecía, el de fe, el de servicio, el de exhortación, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia. Hay una cantidad de dones, hay un cuerpo, no estamos solos. La iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo vivo, es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Él. No estamos solos y tenemos que enfrentar este mundo de engaño y de tinieblas, pero no estamos solos. Mire, 4 puntos de la fe. Reciba a Cristo. No se conforme a este mundo. Tenga un sano concepto que usted solo no puede y haga parte de ese ejército de luz, de bondad, de paz, de cariño. Número 5. Sirva. Punto. Sirva. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo le sirve al Señor? Recibiéndolo, no conformándose, teniendo un concepto claro y haciendo parte de un grupo de los que creemos en Jesús para servirle. ¿Cómo le sirvo? Orando, hablando, estudiando la palabra, ayudándole a otros, proclamando la verdad, exhortando a la gente, no dejándose arrastrar por el engaño de las tinieblas de este mundo. Sírvale. Bienvenido al grupo de seguidores y discípulos de Jesús, el Dios eterno humanado, para hacer luz
y resplandecer en este mundo de engaño. Bienvenido. Sírvale. Número 6. Qué bonito ese número 6. Es un ABC dentro del ABC. Número 6. Fórmula. Versículo 12. Gócese en la esperanza de que Jesús viene. Sepa soportar el sufrimiento de la tribulación de lo que está pasando en Cali, en Colombia y en el mundo hoy. Pandemias, engaños, instituciones supranacionales que quieren dominar el mundo, que se cierne sobre el mundo un nuevo orden donde quieren sacar los valores, la familia, los principios, la ética, la moral. Dictadura, la dictadura de la tecnología. Sufra ese tipo de tribulaciones, pero tenga esperanza y sea constante en la oración. Mire qué lindo. Yo podría hasta terminar aquí, pero me falta otros puntos en este catecismo. En el 12, déjelo como una fórmula. Gócese en la esperanza de que el que va a triunfar no es las tinieblas, sino la luz. Jesús viene. Sufra un poco de tiempo en estas tribulaciones de un mundo totalmente anarquizado y no deje de orar. La lucha nuestra es en oración y estamos orando por Colombia, por Cali, por el mundo, que Dios tenga misericordia y que triunfe la luz sobre las tinieblas. Número 7, sea solidario, versículo 13. Comparta para las necesidades de los santos, practique la hospitalidad, bendiga a los equivocados, a los que nos persiguen, bendiga, no maldiga. Bendecir es bien decir y maldecir es hablar mal. No hable mal. 15. Gozaos con los que gozan y llore con los que lloran. A veces es más fácil llorar con los que lloran que gozar con los que gozan, pero hágalo. Unánimes, o sea, un solo ánimo entre vosotros, no altivos, asociándose con los humildes, no sabios en su propia opinión. Aquí estamos expresando vida y doctrina. No nos sentimos sabios en nuestra propia opinión. Hablamos lo que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado. 17. No paguen mal por mal a nadie. Procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire usted qué bonito, la solidaridad. Punto 7. 1. Sacrificio, preséntese a Jesús. 2. No se deje manipular y tomar la forma de este mundo engañoso. Conozca la voluntad de Dios. 3. Tenga un sano concepto de sí mismo. Conócete a ti mismo, que alejados de Dios nada somos. 4. Haga parte de esta comunidad de creyentes. 5. Sirva. 6. Esperanza en la venida. Aguante en la tribulación y no deje de orar. 7. Sea solidario. 8. Versículo 19 al 21. No tome venganza, no deje envenenar su alma. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Déjenle el lugar a la ira de Dios. Así de sencillo, porque está escrito. Jesús dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me gustaría decirle a usted que nunca un verdadero cristiano va a ser un atentado o va a tratar de ganar aniquilando al otro, matándolo. No, eso lo harán otras religiones. Las religiones producen guerras. El verdadero cristiano debe bendecir y no maldecir. Déjele la venganza a Jesús. Habría mucho más que decir allí, pero quiero terminar con el punto 9, la prueba reina. ¿Saben cuál es la prueba más hermosa? Que Dios está haciendo una labor en nosotros y usted puede mirar esto
y entender que en el mundo las contradicciones son entre la autoridad y la anarquía. Todo el que se rebela, así sea a los padres, a los profesores, a las leyes del tránsito, a las autoridades, a los gobiernos, a las cartas constitucionales. ¿Saben por qué las revoluciones son sangrientas? ¿Son violentas? No hay revolución que no sea sangrienta, porque en el fondo es una rebeldía a la autoridad y Dios es la autoridad. La prueba reina del catecismo, punto número 9, es: sometámonos a la autoridad que Dios ha delegado. Pero es que la autoridad es corrupta. Su padre puede haber sido un mal padre, abandonarlo a usted, pero tuvo de Dios la autoridad de ser su padre. La gran prueba en este catecismo es el respeto a la autoridad. Capítulo 13. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Punto. Yo defiendo la autoridad, oro por la autoridad, defiendo la legalidad, oro por la legalidad. Siento temor de las correcciones que se le hacen a las constituciones, porque el mundo quiere destruir la autoridad, no quieren ninguna autoridad. ¿No será lo que usted está observando últimamente aquí, allá y acullá, que es una conspiración mundial en contra de la autoridad? Por un lado se lucha contra las autoridades legítimamente establecidas porque son de Dios. Mire lo que dice el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay una contradicción: se oponen a la autoridad legal, pero ellos quieren tener la autoridad para imponer que la gente obedezca. Mire usted. Mis hermanos, en este catecismo el punto 10 es la prueba más difícil. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Quiere pues no temer a la autoridad, haga lo bueno y tendrá alabanza de ella. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Usted me diría, pero la autoridad está corrompida. Sí, pero es la que delegó Dios legítimamente. Y tengo dos ilustraciones. Una, José, el patriarca, injustamente fue acusado por Potifar, que José quería mancillar, violar a esta mujer, cosa que fue mentira. Entonces Potifar lo llevó a la cárcel en Egipto. Pregunto yo, si era mentira, ¿por qué Dios permitió que José fuera encarcelado muchos años? Creo que más de 12 años. Porque Dios delegó la autoridad en el faraón, en Potifar y en Egipto. Y ese mal uso de la autoridad corrompida llevó injustamente a José a la cárcel. Pero Dios estaba con José en la cárcel y del cepo lo sacó al trono. Porque Dios se mueve en medio de la injusticia de este mundo. El otro caso, Jesús, santo, puro, sin mancha, y no hubo engaño ni en sus labios. Y fue condenado con un juicio injusto, con testigos falsos, por Pilato, Caifás, Herodes, y condenado a la cruz
y murió. Siendo Dios, Jesús santo, ¿no podía haberse librado de esa injusticia? Sí. ¿Por qué se sometió a ella? Porque Dios hace su voluntad en medio de las tinieblas injustas. Jesús dio un ejemplo, dijo: sean sencillos como la paloma y astutos como la serpiente. ¿Cómo así que astutos como la serpiente? Sí, la serpiente es el único animal que puede ver en la oscuridad porque tiene infrarrojos en sus ojos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. En las tinieblas de este mundo, en medio de las injusticias, la anarquía y la lucha contra la autoridad, nosotros debemos movernos porque Dios hace que todas las cosas ayuden para nuestro bien. Y termino diciéndole que la prueba reina es el sometimiento a la autoridad, pero el precioso final de toda esta carta de Romanos y este catecismo es el siguiente: conozca el tiempo, verso 11, léalo. Conozca el tiempo que estamos viviendo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahí termino yo. Conozca el tiempo que estamos viviendo. Esta rebeldía a la autoridad que yo llamo la prueba reina es la prueba final de que llegó el final. Verso 11: conozca el tiempo, levántese del sueño, porque ahora está más cerca la redención. La noche, verso 12, está avanzada. Se acerca el día que Jesús venga. Deseche pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, polarizaciones. No, vístase de Jesús y cuídese de los deseos de la carne que te invitan a ser anárquico, revolucionario. No, vístete de Jesús. El Señor viene. Y si usted quiere, termine en el capítulo 16, versículo 17, y verá usted que se llevará una sorpresa cómo termina la carta del apóstol Pablo a los romanos, versículo 17. Les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, polarizaciones y tropiezos contra esta doctrina sana que ustedes han aprendido. Apártense de los que les quieren alejar de esta doctrina, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y que con suaves palabras hagamos algo por los pobres. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Verso 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien, ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, amén y amén. Este catecismo empezó entregándole la vida a Jesús en el capítulo 12, verso 1, y terminó en el capítulo 13 diciendo: la noche está avanzada, no te rebeles, porque Jesús viene. Bendícenos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Amén, amén y amén.